Bueno, estoy en este momento en la Laguna La Encantada, ya va a ser las 6 de la tarde de un día sábado y pues hasta ahora hay cierto calorcito, por lo cual hay gente que todavía se está refrescando, aunque la mayoría ya empieza a salir. Hace un momento pues había subido al cerro aquí La Palapa, que lo tenemos en la imagen en este momento, y conversando con algunas personas que allí encontré que también les interesa el fenómeno ovni, todo este panorama del misterio como se le conoce, ¿no? Conversé con ellos sobre algunas peculiaridades en las que he reparado con respecto al Cerro de la Palapa, el cual, como ya les habré mencionado en un video anterior, eh, visito desde hace varios años. Pues bien, una de las preguntas que yo me hacía y que por lo visto otras personas también se han hecho es a qué se debe que la laguna, la más grande, ¿no? Para que se ubiquen, la Milagrosa, que está justo en el centro de Salinas eh, y justo delante del Cerro La Palapa, es la que tiene mayor cantidad de elementos minerales, la que tiene mayor densidad en sus aguas, la que tiene pues mayor tiene mayor salinidad también, ¿no? E incluso tiene en algunas épocas del año unos pequeñísimos crustáceos, si no me equivoco, se llaman artemias. Y bueno, una serie de elementos que uno se pregunta pues cómo llegó esto ahí. Mientras que si avanzas y vas a la Mellicera, que está un poco más cerca al mar, es como una media luna alrededor del Cerro La Palapa, en dirección desde por allá que está la Milagrosa, la Mellicera está como que por acá y acá está la Encantada. Es como una media luna alrededor del cerro y bueno, el mar está en esa dirección, obviamente, donde está ya el sol próximo a llegar al horizonte. Y entonces tú te preguntas, ¿por qué la laguna que está más alejada del mar y que entre ella y el mar se pone el cerro La Palapa ahí en medio? ¿Por qué es la que tiene mayor salinidad y por qué conforme te acercas más hacia el mar, la Mellicera tiene menos cantidad de sales? Y cuando llegas aquí a la Encantada, que es la que está más cerca al mar, el mar está en esa dirección a unos minutos a pie, y no tiene el Cerro de la Palapa en medio, es la menos salada de todas, la que tiene menor cantidad de sales, mejor dicho, ¿no? E incluso sobre la misma playa hay una especie de filtración de agua, una especie de puquio, que es de agua completamente dulce, incluso ahí van las aves, todo esto. Y es como que las cosas estuvieran al revés, ¿no? Más cerca al mar y es menos salina, y la laguna que está más alejada al mar es intensamente salina. Esto lo que me hacía pensar es que tiene, porque también encontré por internet una información de que su salinidad proviene de emanaciones de aguas marinas. Entonces, la única manera para que el agua marina llegue y aflore de esa manera tan intensa, mezclada obviamente con minerales del subsuelo en la laguna La Milagrosa, es que pase por debajo del Cerro La Palapa, es decir, que haya un brazo subterráneo de mar que pase por debajo del Cerro La Palapa y llegue hasta La Milagrosa. Vale decir que el cerro es macizo, pero por debajo hay agua marina, que entra por ahí, ¿no? Hay una especie de, quién sabe si conjunto de cuevas que comunican la Milagrosa con el mar por debajo del Cerro de la Palapa. Un cerro que además en su composición es bastante interesante porque, por ejemplo, tiene elementos como el cuarzo, ¿no? Que eso se ve en algunos puntos de sus cumbres, sobre todo. Y sería una zona pues de cruce, porque mientras por aquí debajo pasaría un brazo de agua salada, agua de mar, en sentido opuesto, también quizá en forma de media luna, pero viniendo de otro lado, vendrían filtraciones de agua dulce que se mezclarían con cierta intensidad en la laguna La Mellicera, y predomina pues el agua dulce tanto aquí en La Encantada como en esa especie de puquio que aflora en plena playa de aquí de Salinas, ¿no? Inevitablemente hay algún punto en el cual agua salada, el agua de mar y el agua dulce se cruzan, ¿no? Hay como una especie de X, una especie de cruce de caminos que probablemente estaría en algún punto debajo del Cerro de la Palapa. Entonces tenemos una serie de elementos, tenemos un cerro que contiene lo que es cuarzo, que es un mineral que, ¿no?, muchos
sabrán que en los movimientos New Age y en estos movimientos que hablan de las energías se emplea con muchos fines curativos, sanadores, porque bueno, hay todas unas teorías, ¿no? De que capta ciertas energías, etcétera, e incluso ya saliendo un poco de eso, el cuarzo también tiene ciertas propiedades para captar, por ejemplo, señales de radio, entre otras, ¿no? O sea, tiene ciertas cuestiones interesantes el cuarzo. Está presente aquí. Tenemos dos elementos entonces. La presencia de minerales como el cuarzo en el Cerro de la Palapa, que bajo el Cerro de la Palapa pasa en una dirección un fluir de agua dulce y otro de agua salada que en algún lugar se cruzan. Hasta ahí van dos elementos. El tercer elemento es... ustedes probablemente hayan escuchado sobre la red Hartmann, ¿no? Las líneas Hartmann, que es un postulado de que por todo el planeta, como si fuesen las venas del cuerpo humano, cruza una serie de líneas de energías telúricas y de otros tipos que son evidentemente invisibles, pero que tienen unos cruces entre dos líneas, ¿no? Como el punto en medio de la X. Y se dice, ¿no? Todo esto de que si tú construyes tu casa y pones tu cama, por decirlo así, ¿no? O tu habitación donde sueles pasar más tiempo justo sobre esta X, vas a tener una serie de problemas porque se emanan ciertas energías. En el caso del ser humano generalmente se traducen en enfermedades, en dolencias, y aunque para ciertos animales son atractivas, ¿no? Por ejemplo, para los gatos, creo que también para las abejas, etcétera, ¿no? Todo esto. Y que esto se ve potenciado cuando además de un cruce de líneas Hartmann tenemos la presencia de agua subterránea. Agua subterránea, generalmente agua dulce, pero más aún si es agua salina, ¿no? Porque el agua salina se tiene entendido que también tiene, por ejemplo, es mejor conductor de la electricidad que el agua que no tiene alto contenido de sales, etcétera. Entonces tenemos tres elementos interesantes en el Cerro de la Palapa y bajo el Cerro de la Palapa, ¿no? Que en algún lugar bajo el Cerro de la Palapa definitivamente hay un cruce de la red Hartmann, porque son cruces que están, vamos a decirlo así, cada poco espacio. Hay la presencia potenciadora de estas energías de agua salada y agua dulce que también se cruzan entre ellas. Y el cerro contiene además cuarzo, que es un mineral que tiene ciertas cualidades. Entonces no serían estos elementos los que harían que sea una zona ventana entre dos realidades, sea una zona en la cual se propiciaría que de cuando en cuando pues se abren pasos a otras dimensiones, distorsiones de la realidad, distorsiones del espacio-tiempo, como quieran llamarlos, cruces interdimensionales. Hay incluso varios casos. A mí me pasó con una cámara fotográfica que tenía hace tiempo, que una vez subí al cerro y nunca más volvió a funcionar, y cuando la llevé al técnico me dijo que era como si hubiera tenido un cortocircuito por alta exposición a una gran fuente de electricidad, ¿no? De otro voltaje distinto al cual la cámara estaba pues diseñada para recibir. Y también hay otras personas que me dicen, ¿no? Que subió un grupo de personas al alto del Cerro de la Palapa, quisieron grabar un video promocional, algo así, y de pronto todas las baterías se les murieron, gente que ha subido y el celular de pronto estaba en 90-100% y acabó descargándose en tiempo récord, cosas por el estilo, ¿no? Hay una serie pues de elementos que tienen que ver, quién sabe si con energías o con estas cosas que les he estado contando, ¿no? Esta mezcla tan curiosa entre elementos potenciadores de pasos a otras dimensiones y de afectación de equipos electrónicos, ¿no? Y podría estar uno de las explicaciones posibles a los enigmas que hay pues en este lugar. Entonces es algo tentativo, claro, pero no quería dejarlo pasar. Así que aquí desde la Laguna de la Encantada, ya cuando va a caer el atardecer, pues me despido, como siempre, su amigo Fernando Chapi desde Salinas de Chilca para Misterio Infinito Perú. Un fuerte abrazo y pues les invito a visitar este lugar.